arreglos cosméticos a este cuerpo normativo, ha dicho. Vamos a escuchar al asambleísta Patricio Donoso. Él ha asumido la conducción de la sesión del Pleno como presidente encargado y ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta Elio Peña, quien hace minutos había tenido inconvenientes con la conexión. Lo escuchamos ahora. Colegas asambleístas, ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de los medios de comunicación. La presidenta de la Comisión de Justicia hizo una presentación muy didáctica sobre el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, mismas que constan en el respectivo informe. Informe que recoge algunas iniciativas que han sido discutidas y analizadas en la comisión, conjuntamente con reconocidos académicos y sobre todo con autoridades y representantes de instituciones que tienen que ver con la administración del sistema de justicia del Estado ecuatoriano. Y como siempre, nuestra comisión, una comisión de puertas abiertas, como no puede ser de otra manera, porque las mejores leyes se producen desde el criterio diverso, aterrizado en un consenso. Y ese es el lineamiento que nos ha llevado siempre en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Me voy a referir a dos temas que revisten importancia relevante sin restar méritos a los demás artículos del proyecto, y me referiré al tema de notarios y al tema de los concursos de los jueces. Y no voy a replicar algunas cosas sumamente interesantes que ya han manifestado los colegas asambleístas. Refiriéndome al primero, es decir, al tema de los notarios, me permito primeramente poner de manifiesto desde mi posición el espíritu del constituyente de Montecristi concretado en nuestra Constitución como una norma suprema bajo la cual se cobija en el resto de leyes. Y es así que el artículo 200 de la Constitución claramente dice que las notarias y notarios son depositarios de la fe pública. Serán nombrados por el Consejo de la Judicatura, previo concurso público de oposición y méritos. En eso no está en discusión. Sometido a impugnación y control social. También dice que para ser notaria o notario se requerirá tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país y haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado y abogado por un lapso no menor de 3 años. A continuación dice que las notarias y los notarios permanecerán en sus funciones 6 años y podrán ser reelegidos por una sola vez. Enfatizo en esto, podrán ser reelegidos por una sola vez. La ley establecerá los estándares de rendimiento y las causales para su destitución. Y me permito también referirme a otro artículo de la Constitución que nada tiene que ver con las notarías, pero en el marco de la analogía jurídica básica nos conduce a colegir cuál fue el espíritu del constituyente de Montecristi. Es así que, colegas asambleístas, el artículo 214 manifiesta que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Aquí nos preguntamos, ¿cuál fue el espíritu del constituyente? Sin lugar a dudas, fue impedir que servidores públicos, en este caso particular de los notarios y notarias, se perennicen en sus cargos, como existen casos de notarios que han estado 40 años y más en su fusión y según la data hasta han heredado estos puestos. También se deja ver claramente que el espíritu del legislador también fue impedir que ciertos políticos con determinadas influencias de poder, sobre todo económico, y con estrategias populistas, permanezcan múltiples periodos en puestos de elección popular, convirtiéndose en caciques de sus tiendas políticas. Ese fue el espíritu del constituyente plasmado en la Constitución, en los artículos a los que hago referencia. Ahora bien, el artículo 300 vigente del Código Orgánico de la Función Judicial textualmente expresa: las notarias y los notarios permanecerán en el ejercicio de sus funciones 6 años y podrán ser elegidos por una sola vez.
Quienes hubieran sido reelectos podrán libremente participar en los concursos que se abran respecto de otras notarías cuando concluya su segundo periodo. Este artículo, como está, ya transgrede la Constitución, pero el que consta en el informe también está contraviniendo claramente la norma constitucional. El artículo propuesto dice que las notarias y los notarios permanecerán en el ejercicio de sus funciones por un periodo de 6 años. Podrán reelegirse por una sola vez para la misma notaría quien ha cumplido con la evaluación de los estándares de rendimiento previstos en la ley, conforme lo establece el reglamento que para el efecto expide el Consejo de la Judicatura. Una vez concluidos los periodos, podrá participar para un periodo más de 6 años en otra notaría previo concurso de méritos y oposición. Que quede claro que el artículo vigente y el propuesto transgreden expresamente o transgrederían expresamente la Constitución del Estado ecuatoriano. La señora presidenta en su ponencia advirtió de esta diversidad de criterios refiriéndose a 3 alternativas que obviamente no constan en el informe, pero que sí es bueno llevarlas a colación para que el Pleno, como el máximo organismo de la función legislativa, tome la decisión final. Ella nos hablaba de la reelección sin concurso de mérito y oposición una vez superada la evaluación y la posibilidad de un tercer periodo como notario previo al concurso de mérito y oposición. Y hablaba de escenarios alternativos, la opción A, reelección previo concurso de mérito y oposición por un segundo y último periodo, y la opción B, reelección una vez superada la evaluación por un segundo y último periodo de notario. Aquí no hay otra alternativa, colegas asambleístas, que el mandato constitucional. Reelección por una sola vez y previo concurso de mérito y oposición. Obviamente, el mensaje para los señores notarios, no estamos en contra del legítimo derecho y la aspiración que tienen, pero también tenemos que entrar a sabiendas que el notario o notaria que va por una reelección lleva una gran ventaja por sus méritos, así lo determina la evaluación de la que habla en esta misma reforma, y sobre todo por sus conocimientos adquiridos en el ejercicio del desempeño profesional. Si esto no cambia, colegas asambleístas, se repite la discrecionalidad, porque en el Consejo de la Judicatura muy subjetivamente podrían decir este notario sí y este notario no. Cuidado con esto. Esto es lo que queremos evitar a través de normas claras que garanticen el ejercicio de la meritocracia, el principio de oportunidad y sobre todo la transparencia, colegas asambleístas. Ahora paso al segundo tema que se refiere al concurso de oposición y méritos para el ingreso a la función judicial. El artículo 36 vigente de la ley en referencia, en un inciso dice que, hablando de los concursos, dice los méritos se valorarán conforme al reglamento que dictará el Consejo de la Judicatura. Dicho reglamento adoptará más de las políticas de recursos humanos a que se refiere este código, criterios objetivos que permitan valorar la calidad profesional y establecer el mérito sustancial de cada participante. Pero, ¿qué ha sucedido, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano? En el marco de esta potestad que en la ley se le ha entregado al Consejo de la Judicatura, para que emita los reglamentos, lo que se ha podido evidenciar y experimentar es que tales normativas reglamentarias han obedecido a las circunstancias de un régimen de gobierno y a la coyuntura del poder, y como resultado de esta discrecionalidad, buena parte del sistema de administración de justicia que tenemos en nuestro país se debe a este factor. Para evitar que las reglas del juego cambien de acuerdo a temas coyunturales de la política, le corresponde a esta asamblea plasmar y concretar de manera específica las normas que definan claramente los lineamientos para los concursos de mérito y oposición para el ingreso a la función judicial.
Sabemos que un Estado de Derecho tiene que revestirse de justicia como un elemento fundamental, entendida esta como el dar a cada quien lo que le corresponde. Para lograr este fin, se requiere una buena administración de justicia, necesitamos jueces y tribunales de notoria probidad, necesitamos jueces que entren por méritos propios y designados a través de concursos públicos, pero más que públicos, revestidos de total transparencia y normas claras y previamente establecidas, que no dejen espacio para la discrecionalidad al momento de tomar decisiones. Necesitamos jueces que ingresen a la función judicial sin deber favor alguno a nadie. Esa es la línea que tiene que conducirnos en este debate. No queremos que se repita la historia en que en un concurso de méritos de oposición al que se sometían con el legítimo derecho y con la justa oportunidad los abogados para ocupar un cargo judicial. Finalmente, era una entrevista sobrecargada de puntaje y subjetividad la que definía quién es un juez y quién no es. Por eso la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en el artículo 2 de este proyecto, propone la reforma al artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial y que en sus líneas dice pues que los concursos para el ingreso a la función judicial y en los procesos para la promoción se observarán los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos. También manifiesta que en los concursos de oposición, y esto que quede plasmado en la ley, no en un reglamento, se calificará a las personas postulantes sobre un total de 100 puntos distribuidos de la siguiente manera. Esto es importante porque no podemos prestarnos para la discrecionalidad, ni mucho menos que estos parámetros y los indicadores queden en un reglamento. 60 puntos de la fase de méritos y 40 puntos de la fase de oposición. La fase de méritos obviamente permitirá valorar la calidad profesional del aspirante en la relación a la naturaleza del cargo al que postula y se considerará los siguientes criterios, bien definidos aquí: formación académica, experiencia laboral y profesional, capacitación recibida, capacitación impartida y las publicaciones. Y en la fase de méritos se aplicarán medidas de acción afirmativa de conformidad con la ley. Pero también se deja muy específico que en la fase de oposición comprende la rendición de pruebas teóricas y prácticas. En caso de establecerse en el proceso entrevistas, en ningún caso esta tendrá un valor superior a 5 puntos. Con esto, colegas asambleístas, lo que queremos es transparentar realmente el acceso a los concursos transparentes, que bajo el principio de la oportunidad vayan las mejores personas y tener los mejores jueces. Con esto se aspira a garantizar transparencia en los concursos, bajo los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos, y así mejorar nuestro sistema de justicia tan cuestionado en los actuales momentos. Finalmente, señor presidente, colegas asambleístas, yo sí quiero decirles que la justicia, más allá de pensar en jueces especializados, requiere fiscales y jueces revestidos de ética pública, de moral relevante y sobre todo que se pongan del lado de la justicia, aunque se les derrumben los cielos. Eso es lo que queremos para combatir la corrupción y sobre todo el compromiso que haya de todos los ecuatorianos, que desde cada uno de nuestros espacios hagamos lo que tenemos que hacer para combatir en los actuales momentos al enemigo mayor, que es la corrupción. Señor presidente, colegas asambleístas, muchas gracias. Era la intervención del asambleísta Elio Peña, representante de la provincia de Zamora Chinchipe por Pachacutic. El asambleísta Peña se ha referido a dos temas, el de los notarios y de los concursos de los jueces.